El bosque de los espejos rotos. Había una vez, en un pueblo olvidado entre las montañas del Cáucaso, donde las nubes se enredaban en los picos como bufandas de lana gris, una maldición antigua y silenciosa. No era una maldición de esas que convierten a los hombres en piedra o hacen brotar serpientes de los pozos. Namberesta era más sutil, más insidiosa y por eso mismo más peligrosa. En aquel pueblo, todos los espejos mentían. El herrero, un hombre fornido que podía doblar el hierro con sus propias manos, se veía a sí mismo como un enclenque cada vez que se miraba en el agua del río. La tejedora más hábil de la región, cuyos tapices eran famosos en 3 valles, veía sus dedos torpes y temblorosos reflejados en los cristales pulidos. Los niños, al asomarse a los charcos después de la lluvia, a veces gritaban al ver monstruos donde solo había rostros infantiles. Pero de todos los habitantes, nadie sufría tanto como Arslan. Desde niño, cada vez que se inclinaba sobre el río para beber, las aguas le devolvían el rostro de un lobo hambriento. Sus ojos, que otros decían ser de un verde intenso como los bosques en primavera, en los reflejos brillaban amarillos y feroces. Sus dientes, perfectamente normales, parecían colmillos afilados. «Los espejos no mienten», le decía su padre, un guerrero curtido en 1000 batallas. «Si te ves lobo, es porque un lobo llevas dentro». Con los años, Arslan se convirtió en el guerrero más temido de la región. Sus enemigos decían que en plena batalla sus ojos brillaban como los de una bestia, que sus gritos sonaban más a aullidos que a voces humanas. Y aunque ganaba todos sus duelos, cada victoria lo hundía más en la certeza de que era un monstruo. La noche que mató a su primer hombre en combate, corrió al río y vio, horrorizado, cómo el reflejo del lobo ahora tenía los colmillos teñidos de rojo. Todo cambió el día que llegó Marushka, la hechicera de los 3 ojos. La anciana, con su cabello blanco como la nieve de las cumbres y un tercer ojo tatuado en la frente, escuchó las historias de los aldeanos mientras bebía té de hierbas amargas. Cuando le mostraron sus espejos distorsionados, soltó una carcajada que hizo temblar las copas de los árboles. «Tonterías», logró. «Esto no es maldición, es espejismo del alma». Les contó entonces la leyenda del bosque de los espejos rotos, un lugar perdido en las montañas prohibidas donde un chamán ancestral, al descubrir que todos los reflejos mienten, había destrozado 1000 espejos mágicos. «El que regrese de allí», dijo Marushka clavando su ojo tatuado en Arslan, «verá su rostro verdadero por primera vez, si es que sobrevive al viaje». Arslan partió al amanecer. Su viaje fue un descenso a los infiernos de la identidad. En el Valle de los Susurros, el viento repetía cada pensamiento negativo que alguna vez había tenido sobre sí mismo. «Eres un monstruo», siseaban las rocas, «nunca serás humano». En el puente de cristal, cada paso mostraba una versión diferente de sí mismo bajo sus pies. A veces héroe, a veces villano, a veces cobarde. La prueba más dura fue la cueva de los rostros olvidados. Allí, estatuas de hielo mostraban todas las identidades que había rechazado. El niño asustado que lloraba en la oscuridad, el joven que escribía poemas secretos, el amante tierno que enterró bajo capas de ira. Cuando finalmente llegó al corazón del bosque, encontró el gran espejo astillado. Fracturado en 1000 pedazos, mostraba simultáneamente al lobo sanguinario, al guerrero noble, al niño temeroso y al anciano sabio que algún día sería. Una voz resonó. «¿Cuál es tu verdadero rostro?» Arslan, al borde de la locura, gritó. «Todos y ninguno». En ese instante, como si hubiera pronunciado una contraseña mágica, los fragmentos del espejo comenzaron a moverse, reorganizándose para mostrar algo nuevo. Un rostro humano, imperfecto, cambiante, pero auténtico,
Comprendió entonces que la identidad no es un espejo, sino un caleidoscopio. Al regresar al pueblo, no llevaba respuestas, sino preguntas vivas. Cuando los aldeanos le preguntaron cómo romper la maldición, tomó la gran espada que lo había hecho famoso y destruyó el espejo de la plaza. La maldición era creer que un reflejo puede definirnos, declaró. Somos lo que elegimos ser en cada momento. Con los años, el pueblo cambió. El herrero, que se creía débil, levantó una roca que 12 hombres no podían mover. La tejedora de manos torpes creó el tapiz más hermoso de la historia del Cáucaso. Los niños aprendieron a reírse de sus reflejos monstruosos. Cuando Marushka regresó décadas después, encontró un pueblo sin espejos, pero lleno de rostros auténticos. En su lecho de muerte, Arslan le confesó: «Aún a veces veo al lobo en el río». La hechicera sonrió. «Por supuesto, la sombra es parte de la luz. La cuestión no es qué ves, sino quién decide qué creer». Y así, en ese pueblo entre las montañas, aprendieron la lección más importante: que somos dueños de nuestros reflejos, no sus prisioneros. Que la identidad no es un destino escrito en espejos mágicos, sino una historia que escribimos con cada elección, con cada acto de valentía, con cada abrazo a nuestras partes rotas, porque al final todos somos espejos rotos, y es en nuestras grietas donde entra la luz. La niebla matinal se aferraba a los adoquines de Praga como un fantasma renuente a abandonar su hogar terrenal, entre los callejones que serpenteaban como venas antiguas bajo el castillo, donde las fachadas barrocas inclinadas parecen susurrar secretos a quienes saben escuchar. Existía una tienda que no aparecía en ninguna guía turística. Su escaparate, permanentemente empañado como el aliento de un moribundo en invierno, mostraba una colección de relojes cuyas manecillas giraban en direcciones caprichosas, algunos marcando horas que aún no habían llegado, otros detenidos en momentos que el mundo había olvidado hacía siglos. Jan Ludwig, el relojero, había abierto su establecimiento en 1687, aunque su apariencia no delataba más de 65 años. Los vecinos más antiguos del barrio recordaban haber visto ese mismo rostro surcado de arrugas profundas cuando eran niños, y ahora, siendo ancianos, seguían encontrando al mismo hombre detrás del mostrador de caoba pulida. Decían que Jan había aprendido su oficio de un maestro relojero que trabajaba para el emperador Rodolfo II y que conocía los secretos para domar el tiempo como otros doman caballos salvajes. La tienda olía a aceite de mecanismos, a madera envejecida y a algo más indefinible, un aroma a polvo de estrellas que se colaba entre las rendijas del suelo de madera. Las paredes estaban cubiertas de cientos de relojes de todos los tipos imaginables, de péndulo, de bolsillo, de arena, de sol, incluso algunos que parecían funcionar sin mecanismo visible, sus manecillas moviéndose por voluntad propia. En un rincón, un enorme reloj astronómico en miniatura reproducía en pequeña escala el famoso mecanismo del ayuntamiento, aunque con planetas adicionales que ningún astrónomo reconocería. El verdadero misterio, sin embargo, se encontraba en el sótano. Bajando por una escalera de caracol que chirriaba como el tic-tac de un reloj agonizante, se llegaba a una cámara circular donde una gigantesca maquinaria de engranajes dorados ocupaba todo el espacio central. Esta construcción fantástica, que parecía sacada de un sueño alquímico, mantenía prisioneros los momentos perdidos de incontables vidas. Cada recuerdo, cada instante significativo que alguien había extrañado o desperdiciado, se convertía aquí en diminutos cristales que brillaban con luz propia,
guardados en frascos de vidrio etiquetados con nombres y fechas. Había frascos que contenían besos no dados, sus cristales palpitando suavemente como corazones diminutos. Otros guardaban palabras no pronunciadas, que al acercar el oído se podían escuchar susurrando en lenguas olvidadas. Los más valiosos, aquellos que Jan protegía con especial celo, contenían segundas oportunidades jamás vividas, que brillaban con un fulgor dorado tan intenso que lastimaba la vista. La tarde en que Klara Václavová empujó la puerta de la relojería, una tormenta eléctrica se cernía sobre Praga. La niña, de 8 años recién cumplidos, llevaba un vestido azul desteñido que había pertenecido a su madre y que ahora le quedaba demasiado grande, como si el tejido intentara tragarse su frágil figura. En sus manos pequeñas y sucias de jugar en las calles, sostenía con sumo cuidado un reloj de arena, cuyo cristal estaba roto en 2 lugares, dejando escapar lentamente su contenido de arena violeta. «Mi abuelo dice que usted puede arreglar esto», dijo la niña con una voz que temblaba levemente, como las manecillas de un reloj de péndulo recién detenido. «Es todo lo que me queda de mis padres». Jan, que estaba ajustando el mecanismo de un reloj de bolsillo del siglo XVIII, alzó la vista lentamente. Sus ojos, del color del acero oxidado, se posaron primero en el reloj de arena roto y luego en el rostro de la niña. Algo en su expresión, quizá la forma en que sus ojos grises reflejaban la luz de las lámparas de gas, hizo que una memoria largamente enterrada se agitara en el pecho del relojero. «¿Qué ocurrió con ellos?», Zrenia preguntó Jan mientras extendía una mano temblorosa para tomar el reloj dañado. Sus dedos, surcados de cicatrices antiguas de herramientas y metales calientes, rozaron por un instante los de Klara, y en ese contacto fugaz sintió el eco de un dolor profundo. «El río se los llevó el invierno pasado», respondió Klara, y en su voz no había lágrimas, solo una aceptación que resultaba inquietantemente madura para una niña de su edad. «Pero antes de irse, mi papá me dio este reloj y me dijo que cuando más lo necesitara, me traería de vuelta sus abrazos». Jan llevó el reloj a su banco de trabajo, donde una lámpara de aceite proyectaba círculos de luz dorada sobre la madera pulida por años de uso. Al examinar los fragmentos rotos bajo la lupa, su corazón dio un vuelco. La arena violeta no era arena común, sino tiempo puro, minutos irrepetibles de amor genuino condensado en forma física. Cada grano brillaba con una luz tenue, y cuando algunos escapaban entre los dedos del relojero, dejaban tras de sí un rastro efímero como el de las estrellas fugaces. «Este no es un reloj cualquiera, pequeña Klara», murmuró Jan mientras limpiaba cuidadosamente los bordes rotos con un paño de gamuza. «Fue creado para capturar momentos perfectos, instantes tan puros que el tiempo no puede desgastarlos». Durante 3 noches consecutivas, Jan trabajó en la reparación del reloj. Probó primero con colas especiales que él mismo había fabricado a partir de resinas antiguas y lágrimas de ángel, que en realidad eran gotas de rocío recogidas en el alba de equinoccio. Cuando esto falló, intentó soldar los fragmentos con plata líquida y el aliento de dragón que guardaba para emergencias. Un compuesto secreto que incluía polvo de meteorito y mercurio. La arena violeta, sin embargo, se negaba obstinadamente a fluir, acumulándose en el centro del reloj como un corazón herido que se resiste a latir. Al amanecer del 4.º día, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de las persianas, Jan despertó a Klara, que dormitaba en una silla junto al fuego envuelta en una manta que había pertenecido al propio relojero cuando era joven.
«Hay una manera», dijo el anciano, limpiando sus gafas empañadas con el borde de su chaleco, «pero requerirá que me des algo a cambio». Clara, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que iba más allá de sus pocos años, asintió sin dudar. «Puedes quedarte con mis muñecas o con el rizo de pelo que guardo bajo la almohada. Son mis tesoros más preciados». Jan sacudió la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo físico. Con un gesto solemne, señaló hacia el gran reloj de péndulo que dominaba la pared tras el mostrador, cuyo tic-tac resonaba como los latidos de algún gran animal dormido. «Necesito una hora de tu futuro». Para extraer el tiempo, Jan condujo a Clara por primera vez al sótano prohibido. La niña contuvo el aliento al descender por la escalera de caracol, sus pequeños dedos aferrándose al pasamanos de hierro forjado, que parecía vibrar con una energía propia. Cuando llegaron al fondo, y Jan encendió las lámparas de gas, revelando la cámara circular y su fantástica maquinaria, Clara sintió que el mundo tal como lo conocía se expandía de manera irrevocable. «Esto es una hora de valentía», explicó Jan, tomando un frasco donde un soldado enfrentaba solo a un ejército completo, su figura diminuta brillando con una luz heroica. «Y esto», continuó, señalando otro recipiente más pequeño, «son 5 minutos de verdad que alguien no se atrevió a decir». El procedimiento para extraer una hora del futuro de Clara fue más doloroso de lo que Jan había anticipado. Usó unas pinzas de ébano talladas con runas antiguas, que al abrirse emitían un sonido como de cristal quebrado. Cuando las aplicó al aura temporal de la niña, un fino hilo dorado comenzó a desenredarse del pecho de Clara, brillando con escenas de su porvenir. La vieron convertirse en doctora, en madre, en anciana que contaría esta misma historia a sus nietos en las noches de invierno. Al cortar el fragmento correspondiente a 60 minutos, todo el sótano vibró con un sonido de campanas lejanas, como si el tiempo mismo reconociera la transgresión. Jan depositó cuidadosamente el hilo dorado en un crisol especial, donde lo fundió con los fragmentos rotos del reloj de arena, murmurando palabras en una lengua que sonaba a metal contra metal. «Ahora», anunció el relojero con voz grave, «verás». Al reconstruirse el reloj de arena, la arena violeta cobró vida de manera espectacular. Clara gritó cuando 2 brazos etéreos emergieron del cristal, envolviéndola en un abrazo que olía a jazmín y tabaco, la esencia inconfundible de sus padres. Jan, observando desde un rincón, vio cómo los ojos de la niña se cerraban en éxtasis mientras apretaba contra su pecho esa manifestación de amor puro. «Solo dura 1 minuto», advirtió Jan suavemente, aunque sabía que Clara no lo escuchaba, perdida como estaba en el momento. «Pero ese minuto contiene toda la eternidad que necesitas». Cuando el abrazo se disipó, dejando tras de sí solo un cálido resplandor violeta, Clara encontró en sus manos el reloj intacto, cuya arena ahora fluía normalmente, aunque en dirección contraria como lo hacía en todos los relojes de arena del mundo. Los años pasaron. Clara creció y se convirtió en una cirujana famosa, conocida por sus manos seguras y su capacidad para tomar decisiones imposibles en los quirófanos. A veces, en las noches especialmente oscuras, sacaba el reloj de arena de su estuche de terciopelo azul y dejaba que la arena violeta le recordara que algunos amores trascienden el tiempo. Cuando finalmente regresó a la tienda del relojero, ya entrada en la cuarentena, encontró el local abandonado, su escaparate ahora realmente cubierto de polvo, en lugar de ese empañamiento misterioso de antaño. Solo quedaba, sobre el mostrador donde Jan había trabajado durante siglos,
un paquete envuelto en papel pergamino con su nombre escrito en una caligrafía familiar. Dentro encontró 3 objetos: un frasco que contenía su ora robada y que al agitarlo mostraba a su yo futuro contando esta misma historia a unos niños fascinados; un juego completo de herramientas de relojero de una manufactura imposiblemente perfecta y una nota que decía: «El tiempo no se pierde, pequeña Clara, solo se transforma. Ahora es tu turno de reparar lo que otros rompieron». En el sótano, los frascos de cristal brillaban expectantes, como luciérnagas en la noche. Y en la pared, donde antes colgaba la licencia centenaria de Jan Ludwig, ahora había un nuevo letrero que simplemente decía: «Cerrado por transformación eterna». Y así, mientras las manecillas de todos los relojes de Praga seguían girando, marcando el paso inexorable del tiempo, Clara Vaclavova tomó asiento en el taburete que había pertenecido al viejo relojero, colocó las gafas que le dejaron sobre la nariz y que milagrosamente le quedaban perfectas, y comenzó a escribir la primera página de un nuevo capítulo en el libro infinito del tiempo. El jardín de las estatuas vivientes. La bruma de aquel amanecer olía a tierra mojada y a hojas de otoño marchitas cuando Lina cruzó por primera vez la verja oxidada del jardín abandonado. Sus manos temblaban levemente al empujar los barrotes de hierro forjado, cuyas terminaciones en forma de dedos esqueléticos parecían querer retenerla. El chirrido de los goznes sonó como un lamento antiguo, un sonido que se quedó grabado en su memoria con la precisión de un cincel sobre mármol. El jardín se extendía ante ella como un sueño olvidado. La vegetación había crecido salvaje, trepando por columnas rotas y envolviendo pedestales vacíos en un abrazo de hiedra y musgo. Pero lo que realmente detuvo el aliento de Lina fueron las estatuas. No eran obras ordinarias. Cada escultura parecía contener una historia congelada en el tiempo. Una mujer de mármol blanco con los brazos extendidos hacia el cielo, su boca abierta en un grito eterno pero silencioso. Un niño arrodillado, tallado en alabastro tan translúcido que Lina juró ver lágrimas reales atrapadas en el interior de la piedra. Un guerrero de bronce con una grieta en el pecho que revelaba algo rojo y palpitante en su interior. «Restaurarás lo que fue deshecho», susurró una voz en el viento. Lina giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el crujido de las ramas y el leve tintineo de una cadena oxidada balanceándose en alguna parte invisible del jardín. Los días siguientes los pasó catalogando las obras. Por las mañanas, limpiaba cuidadosamente los rostros de piedra con brochas suaves. Por las tardes, documentaba cada grieta, cada imperfección. Pero por las noches, cuando la luna plateaba los senderos, juraba escuchar susurros entre las estatuas. Una madrugada, encontró el diario de Elias Winter escondido en un compartimento secreto del taller. Las páginas amarillentas revelaban una verdad escalofriante. He descubierto el secreto para dar vida al arte. No se trata de dominar la forma, sino de capturar la esencia. Cada estatua en este jardín fue una persona real. Les ofrecí la eternidad a cambio de un solo momento de dolor verdadero. Su corazón se convirtió en piedra, pero su alma quedó preservada en la obra. Las últimas entradas se volvían cada vez más caóticas. Ellos no entendieron. El alma no quiere ser atrapada. Gritan dentro del mármol, sangran a través del bronce. Anoche la dama blanca movió los labios. Mañana vendré por mí. El papel estaba manchado con algo que parecía óxido, pero que al tacto resultó ser pegajoso y oscuro. La luna llena llegó con un cambio en el jardín. Lina despertó sobresaltada por un sonido de cristales rompiéndose. Al asomarse por la ventana del pequeño cuarto que había convertido en su refugio,
vio cómo las estatuas comenzaban a moverse. El mármol de la Dama Blanca se agrietaba como cáscara de huevo, revelando piel pálida debajo. El bronce del guerrero goteaba como metal fundido, mostrando músculos y tendones. Los ojos de piedra del niño seguían cada uno de sus movimientos con una mirada demasiado humana. En el centro del jardín, donde siempre había permanecido vacío un gran pedestal circular, ahora se alzaba una figura nueva. Era Winter, o lo que quedaba de él, transformado en una escultura de obsidiana negra. Sus labios de piedra se partieron con un crujido seco cuando habló. «Has venido a completar la obra». Las estatuas vivientes formaron un círculo alrededor de Lina, no amenazante, pero sí ineludible. La Dama Blanca extendió una mano en la que sostenía un corazón de mármol que latía débilmente. «Todos elegimos esta inmortalidad», susurró la estatua del niño. Pero el precio fue demasiado alto. Lina comprendió entonces por qué la habían traído allí. No era para restaurar las estatuas, sino para liberarlas. Con manos temblorosas, tomó el martillo de escultor que siempre llevaba consigo y lo alzó sobre el corazón de piedra. En el momento exacto en que el martillo hizo contacto, todo el jardín estalló en un grito colectivo. Las estatuas se desmoronaron como castillos de arena, liberando chorros de luz dorada que se elevaron hacia el cielo nocturno. Winter fue el último en desintegrarse, su figura de obsidiana resquebrajándose para revelar por un instante el rostro de un hombre viejo y cansado antes de convertirse en polvo. Cuando amaneció, Lina se encontró arrodillada en medio de un jardín completamente transformado. Donde antes había estatuas, ahora crecían extrañas flores negras con centros dorados. En sus manos sostenía la única pieza que quedaba intacta, un pequeño pájaro de bronce cuyas alas comenzaron a batir suavemente, como despertando de un largo sueño. Al salir del jardín, la verja ya no tenía forma de manos esqueléticas. Y cuando meses después visitó el museo donde se exhibían las obras oficiales de Winter, los guardias le contaron algo peculiar. La famosa Dolorosa había dejado de llorar. El pensador ahora sonreía levemente, y en los ojos de la niña del crisantemo brillaba algo que parecía paz. El jardín sigue allí, oculto tras la maleza. A veces, en las noches de luna llena, los vecinos más cercanos juran escuchar el suave batir de alas metálicas y risas que juegan entre los árboles. Pero nadie ha vuelto a ver la verja con forma de manos. Y en la ciudad, una nueva generación de artistas comienza a cuestionar el verdadero precio de la inmortalidad artística, mientras Lina, ahora directora del museo, les muestra el pequeño pájaro de bronce que nunca deja de cantar.